2 de la mañana. Nosotros ya estamos en ampliación de noticias para llevarles toda la información sobre lo que ocurre en nuestro país. Hemos tenido nada menos el día de ayer que una baja importantísima en el equipo del señor Martín Vizcarra. Renunció el ministro de Energía y Minas, el señor Liu, porque quedó en evidencia que había sido un asesor importante en materia energética, un consultor de la empresa Odebrecht, así como de otras empresas privadas. Y uno tiene todo el derecho del mundo a trabajar, y si es un técnico competente, asesorar a quien le parezca, pero los conflictos de intereses, Fernando, Ricardo, creo que ya deberían ser materia más severa de análisis y de sanción. Y sobre todo con qué empresa, ¿no? En general creo que saltar esto del ámbito, saltar el ámbito público al privado y las puertas giratorias no son una buena práctica, ¿no? Pero más aún, sobre todo en este contexto, no hay duda de la honestidad del ministro, no tendríamos por qué hacerlo, pero siendo Odebrecht la empresa más cuestionada, el megacaso de corrupción que estamos investigando en toda Latinoamérica, en nuestro país, es un terremoto que todavía no termina. Y si has sido tu consultor de esa empresa, tendrías que habérselo comunicado al presidente del Consejo de Ministros, al presidente, porque no ha ocurrido hace 10 años, ha ocurrido hace poquito. Fernando, ahí me gustaría tu opinión, que nos ayudes a reflexionar un poco sobre esto. ¿Tú crees que era difícil saber? El señor Liu tiene una empresa consultora muy conocida, ¿no? CONASAC, él mismo dice que es un medio pequeño, el de los consultores en materia de energía. Sí. Es un servicio profesional que su empresa, la cual el gerente general ha prestado hace 10 años, en materia, según él, de capacitación. Eso es lo que ha dicho. Lo que sea que fuera, él ha recibido dinero de Odebrecht. Y eso significa que ha tomado contacto con ejecutivos que le han pagado. Eso, por lo menos, él lo ha debido poner en su hoja de vida y no escudarse tras un argumento absolutamente deleznable como el hecho de que hayan sido prestaciones hechas hace más de 5 años. Pero además, es inaceptable que se nombre a un ministro que tiene ese pasado, que no lo haya hecho saber él para no hacer pasar al gobierno y al presidente Vizcarra, que le ha tenido confianza, esta situación en donde naturalmente hay un impacto y una pérdida de credibilidad ciudadana. Pero forman parte también de su empresa consultora, por ejemplo, el señor Jocama, que sí ha seguido trabajando para Odebrecht en distintas empresas, es decir, formaba parte de la consultoría del señor Liu, pero en su momento fue gerente de un área determinada de una de las empresas de Odebrecht en el Perú, y luego fue gerente de otra de otra de las empresas vinculadas a Odebrecht, y la hermana del señor Jocama también era la apoderada de la empresa Odebrecht. Bueno, hay muchos cabos no sueltos, sino que conducen directamente a un conocimiento de dónde se estaban metiendo. Vamos a ser bien claros, a Kuczynski, pero Pablo Kuczynski le tocó un congreso que le hostigaba a ministros. Los de Vizcarra se caen solitos. Solitos se van de cara. No hay solitos se van de cara, sin congreso, y no le dura, y tiene una facilidad para cambiar ministros, una rotación de ministros demasiado alta para 22, un gobierno. Uno cada 22 días se le está yendo, sin congreso. No se le puede decir que en este momento está acosado por ningún tipo de oposición. El abogado Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y especialista en gestión pública, que además conoce muy de cerca el sector, está con nosotros y nos va a ayudar a entender cómo funciona esto, porque si bien el mercado es chico, ¿cómo hacemos para que los conflictos de intereses no aparezcan en espacios tan sensibles como la administración de la energía en nuestro país? ¿Cómo está, Pedro? Gracias por ir con nosotros. Muy buenos días. La pregunta es muy clara. El conflicto de interés ya está regulado en el Perú. Lo que se tiene que hacer es cumplir la norma. Si una persona ha prestado servicios a una empresa privada y luego está al otro lado como autoridad, lo mínimo que tiene que hacerse es inhibirse de tomar conocimiento y participar en la resolución de un caso que pertenece a esa empresa. Yo coincido con Fernando en el sentido de que el tema exige la máxima claridad y transparencia. De lo contrario, de ser una falta administrativa, incluso puede derivar en un problema penal. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de elección de ministros en el Perú? Tú, Pedro, conoces el ámbito. ¿Es muy difícil imaginar o saber que el señor Liu habría asesorado a empresas como Odebrecht? Sí, es cierto que este es un espacio poco cerrado. No existe mucho conocimiento porque son materias que exigen mayor especialización y son acuerdos privados, y existen muy probablemente acuerdos de confidencialidad. Pero el acuerdo de confidencialidad tiene una restricción. Cuando hay exigencias legales
que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con normas de orden público como esta, definitivamente se tiene que declarar a quienes se ha servido, y eso inhibe automáticamente de que la persona eventualmente pueda ejercer una función de autoridad, tenga que emitir opinión sobre alguien que antes fue su contratante. Uno de los casos más sensibles en este asunto, nos hemos centrado en Odebrecht, pero creo que hay otro más sensible todavía, Pedro, y es que uno de los clientes habituales del señor Liu era Oscar Hermín. Y, por ejemplo, en el caso que era consultor, era prestado asesoría a Oscar Hermín, y en el caso de El Salvador, el ministro de Energía y Minas tenía algo que decir sobre Oscar Hermín. Otra vez, ahí el conflicto de intereses es mayor, porque no estamos hablando de plata, estamos hablando de vidas. ¿Cómo una persona puede, de alguna manera, fiscalizar a un ente que depende de él si lo ha asesorado en otro momento? Claro, allí el tema exige un análisis especial, porque todo es Estado. El problema de fondo sí tiene que ver con fallas graves del Instituto Regulador, es decir, haber reducido el nivel de supervisiones, haber relajado la fiscalización con esto de la declaración jurada automática. Hay elementos suficientes que hacen que me permita comentar la norma que ha salido hace pocas horas. Eso no es reorganización. Reorganización significa tomar medidas de inmediato de manejo de la institución. Lo que se ha hecho es formar una comisión que va a hacer propuestas. De acuerdo, ahorita vamos a entrar a ese detalle, Pedro, pero me gustaría que nos ayudes a comprender por qué hemos tenido tantos días de silencio de Oscar Hermín y no una renuncia inmediata, por ejemplo, de su gerente, que debió haber sido... Intentó más bien una defensa de su responsabilidad. Así es, ahí es cuando se complican las cosas, cuando nadie decide asumir ninguna responsabilidad. Creo que la demora tiene que ver con el hecho de que no se dieron cuenta que con la aprobación de determinados procedimientos operativos estaban subestimando un problema muy grave, que es la informalidad en el mercado de GLP. Entonces eso ya, sin necesidad de este accidente, por accidentes anteriores, ya el problema venía arrastrándose. El propio informe que Oscar Hermín hizo en el Congreso de la República hace más de 2 años mostraba que el panorama del GLP era preocupante. Bien, ahora lo que tenemos ya es una intervención directa de Oscar Hermín. Se está instalando entre hoy y mañana un comité dedicado a la reorganización de Oscar Hermín, y se ha suspendido 90 días la entrega de licencias, permisos para todo lo que tenga que ver con el transporte del GLP. A ver, ¿Suficiente? Los precedentes de lo que es una reorganización significan un decreto de urgencia, y este gobierno está facultado para hacerlo, que tome cartas en el asunto sobre estructura de la institución y, lee por favor el decreto, y lo que se hace es formar una comisión de representantes de distintas instituciones vinculadas para que emitan sugerencias al primer ministro para proceder. Todavía no es una reorganización. Para hacer reorganización tendría necesidad de, a nivel de una norma de rango de ley, facultar a contratación de personal por procedimientos transparentes, porque hay urgencia de más inspectores. Al mismo tiempo, cambiar la estructura organizativa, porque se cometió el error de poner personas que pueden tener trayectoria en otros sectores, pero que no tenían el expertise necesario. Reorganización significa poner en orden la casa, ¿no? Bueno, Yo quería preguntarle al señor Gamio, pero sin duda, después de la pausa, algo que tiene que ver con nuestra matriz energética en general, porque en el trasfondo de todo este conflicto figura el tema del gasoducto, la más grande inversión en la historia de nuestro país. Yo quería preguntarle algo que tiene que ver directamente con ese proyecto, en el marco del cual, como sabemos, se han producido todas estas idas y venidas. Vamos a una pausa, volvemos después con la pregunta de Fernando. Minutos de la mañana, y bueno, seguimos conversando con el abogado Pedro Gamio, que ha sido exministro de Energía y especialista en gestión pública, y queremos pedirle una opinión rápida antes de contestar la pregunta que estábamos haciendo sobre la reorganización de Oscar Hermín, sobre lo que hemos escuchado de la procuradora Ampuero, y sobre qué podemos, y sobre dónde habría estado el problema, Pedro, a tu criterio, después de que tú has formado parte además de ese sector de la administración pública, para haber terminado donde terminamos. Son 2 temas, si me permites. El primero, dudo
que si no hubiera estado el señor Vela con su equipo, se hubiera llegado tan lejos en este caso. En pocas palabras, hay errores que son de conjunto del Estado, no necesariamente la Fiscalía, pero el balance definitivamente es positivo en términos de que el país ha ido conociendo hechos graves de corrupción. Ese es un primer punto. Eso no es innegable, pero... Un segundo punto importante. Ante una acta de reconocimiento de hechos ilícitos en el gasoducto, se tiene que ir a un acuerdo de colaboración eficaz también en este caso. Ese es un camino que no puede dejar de hacerse. ¿Por qué? Porque hay el reconocimiento de Graña y Montero de pagos ilícitos, hay el reconocimiento de la propia Odebrecht y encima, en paralelo, hay un proceso fiscal contra el presidente del comité de adjudicación del mismo concurso. Hay suficientes datos que lleven indicios. Evidentemente, solo el juez puede declarar a una persona culpable. De acuerdo. Y esa es la labor que le corresponde a Fiscalía y en su investigación. ¿Qué le hubiera correspondido al Ejecutivo? Porque ellos son los que tienen el contrato, ¿no es cierto? Viene el tema del error que hay que corregir. No se puede manejar estos temas por cuerda separada. Aquí ha habido un acto de corrupción y ese acto de corrupción afecta la concesión. Es por la lógica. ¿Qué pasa si no es solamente el incumplimiento financiero? Aquí ha habido pagos ilícitos. Por lo tanto, hay que ampliar el expediente administrativo e incluir el tema de corrupción y supeditarlo a lo que el proceso penal determine y ir a un acuerdo de colaboración eficaz que haga que cualquier demanda arbitral quede de lado, porque dentro del acuerdo de colaboración eficaz se establece que no se puede demandar al Estado peruano y más bien ir por esa hoja de ruta, porque lo principal acá con Graña y Montero es el hecho penal. El Graña y Montero es el caso perfecto de que se podía hacer. En el mismo caso, en la misma obra, en el gasoducto del sur. Con la diferencia de que Graña tenía sus activos principalmente en el Perú, y acá se trata de unos delincuentes internacionales que han presentado, por ejemplo, demanda contra el Perú a partir de una filial. Pero les hemos regalado Fernando, 524 millones. No debes dejar de tener presente que, no obstante lo que estás diciendo, todavía hay activos importantes de esta empresa en el Perú. Nos explicabas, Pedro... Por ejemplo, que colocaron el gasoducto. Es que eso es lo que reclama. La infraestructura. Odebrecht se está reclamando sus tubos. Ellos dijeron, nosotros pusimos unos tubos y el que venga lo va a utilizar. ¿Qué ha hecho el Estado peruano con esos tubos durante esos 3 años? Porque no relicitó la obra, no la volvió a hacer. Ahí hay un tema importante. Si seguimos el expediente de solamente incumplimiento del financiamiento, el camino que se ha seguido era el indicado, pero cuando se ha sabido de hechos penales ya cambia la historia y ya debe intervenir el sistema. Además, en esa obra. Así es, debe intervenir el sistema penal en el sentido de por qué el Estado peruano tiene que pagar $50 millones anuales por mantener ductos que no son del Estado. Esos ductos tienen que estar bajo una administración con amparo judicial para que eventualmente sean vendidos, pero con amparo judicial, y la cuenta del mantenimiento de esos ductos la pague Odebrecht, no el Estado peruano. Está pagando $50 millones anuales por darle vueltecitas a los tubos para que no se aplasten. Entonces, Pedro, debió relicitar la obra, no hubiera sido un absurdo, simplemente lo que se ganara por la relicitación de la obra o por el nuevo postor debió haberse embargado por el Estado peruano. Pero ahí también hay un tema de fondo. Por favor. Hay que hacer una revisión, una reingeniería del proyecto. Se justifican los 200 primeros kilómetros en zona de selva porque no hay otro ducto que nos dé seguridad energética. Dependemos solo de un ducto. Ahí hay un tema de importancia país. Pero el resto, que es la mayor parte de la ruta, hay razones suficientes que muestran que otras soluciones son más económicas. Por ejemplo, para abastecer el nodo energético del sur que demanda gas para generación eléctrica, bastaría con extender un gasoducto de 20 pulgadas subutilizado en Ica y sería una solución mucho más económica que hacer esta obra monumental. A propósito de eso, Pedro Gamio, la pregunta que había planteado antes, estamos hablando sobre cosas graves que tienen que ver con el régimen general de energía en el Perú, lo de El Salvador y ahora estos casos de corrupción. En ambos casos estamos ante una política que ha priorizado el gas licuado de petróleo, que es más peligroso y que parcialmente importamos en detrimento del gas natural que podemos explotar mejor. De ahí el proyecto Gasoducto del Sur, que sin embargo tuvo detractores desde el primer momento. Y usted lo sabe bien porque esto comenzó con Alan García el año 8, cuando creo que usted era todavía viceministro. Pero ayer hemos escuchado a la ex ministra de Minas, Rosa María Ortiz,
sugerir que es una posibilidad que aquí haya un lobby de la electricidad hostil desde el primer momento al gasoducto del sur. ¿Usted ve eso como algo verosímil? A ver, el tema tiene que ser revisado a fondo. Eso significa el gasoducto del sur con 34 pulgadas de dimensión. Se justifica un tubo del ancho y diámetro del mercado de Lima para un mercado que no es ni la quinta o cuarta parte de lo que es Lima. Definitivamente no. Hay un problema serio de demanda del recurso que se va a transportar hasta esta zona. Es una inversión privada esa. Es que no es exacto eso de que es una inversión privada, porque si bien es una inversión privada, quien paga la tarifa son todos los ciudadanos a través del recibo de luz. Así fue con el gasoducto central. En el caso específico del gasoducto del sur, también debo decir algo, no se ha derogado la norma que establece el pago por todos los peruanos a través de la tarifa eléctrica. Lo único que se derogó fue una norma de Ocinermin de menor rango, pero la obligación o la potestad legal de cobrar en el recibo de luz, incluso con anticipación, sigue vigente. Entonces, el tema a dónde quiero llegar es la opinión, que es justo coincidente con el abogado de Odebrecht, de continuar la obra tal como está y diseñada, me parece que no es lo mejor. Hay que hacer una reingeniería que implique que el Perú ahorra recursos. Muy y bien, acá Pedro. el presidente tiene la oportunidad, estamos a tiempo de que este caso sea resuelto integralmente. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Creo que el tema es todavía bastante, da para mucha conversación, hay que saber qué hacer y hay que definir estrategias claras y hay que cumplirlas, ¿no es cierto? Aunque algunas no sean las más populares, y lo que hemos pedido acá a gritos y lo seguiremos pidiendo, transparencia. Todo lo que se hace con opacidad genera al final muchas dudas absolutamente válidas y muchas críticas y mucha inseguridad. En un trabajo que se ve perjudicado y que merece toda la transparencia del mundo. Ya vendrás para hablar sobre la reorganización de Ocinermin. Son muchos temas todavía que tenemos en el tintero, pero será motivo para volver a verte pronto, Pedro. Muchísimas gracias. Vamos rápido, una pausa, señores. Rápido, ¿no? Regresamos.